Si quieres saber qué películas son mencionadas en Scream 6, quédate a ver este video, papito. Anteriormente vimos qué películas fueron mencionadas en Scream 1, 2, 3, 4 y 5, que te estaré dejando por aquí arribita para que vayas a verlo. Así que hoy justamente, y con mucha razón, le toca el turno a Scream 6. Pero al igual que en Scream 5, recuerdan que vimos más que nada en la precuela, pues solo franquicias prácticamente. Bueno, en esta ocasión veremos más que nada referencias, ya que menciones son mínimas. Son alrededor de unas 9 menciones, así que más que nada, ya que como nos estamos situando en Halloween en esta secuela, pues veremos múltiples disfraces, entre los cuales se suma alrededor de unas 8 películas más o menos. Que yo me haya dado cuenta, güey, a lo mejor se me escapó alguna, ¿no? Así que en total serán 9 menciones y 8 referencias, que nos darán un total de 17 más o menos, donde la primera es Viernes 13 y Jason el capítulo final, la primera del 1980 y el capítulo final de 1984. No hay mucho que decir, todos conocemos el icónico slasher de Jason, sin embargo yo nunca vi el capítulo final, pero bueno, quién sabe, a lo mejor está cabrona, ¿no? La segunda es Pesadilla en la calle Elm o Pesadilla en la calle del infierno o A Nightmare on Elm Street. Esta sí es solo una y es la de 1984, la primerita. La clásica, ¿no? Fácil y sencillo. Igual todos conocemos al grande y poderoso Freddy Krueger, el asesino de los sueños. Así que vámonos con la tercera, la cual es Psycho. Y no solo es una, sino que hablan de Psycho 1 y Psycho 2, güey. Aquí ya sé que no estoy contando las individualmente. Por ejemplo, en la Viernes 13 solo dijimos un top y mencionamos 2 películas, igual aquí en Psycho. Así que bueno, al final van a salir menos en el contador, pero ustedes vayanla contando, chiquitos. Así que bueno, como les decía, Psycho 1 y 2, tengo que confesar que jamás he visto la secuela, así que cuéntenme en los comentarios qué tal está. La cuarta es Candyman 1 y 2. Qué malas que son estas pinches películas. La quinta es la saga de Stab. Pues tampoco hay mucho que decir, son las películas basadas en los asesinatos de este universo. Así que bueno, con eso terminamos las menciones. Ahora vámonos con las referencias o tributos, pero continuaremos con la secuencia para que no me pierda, ¿no? Donde la sexta será Pinhead. Bueno, obviamente no es Pinhead la película, sino que el disfraz es de Pinhead de la película Hellraiser, ¿no? La séptima es el disfraz de Georgie, claramente de la película It. La octava son las gemelas del Resplandor, las cuales pues salen en el Resplandor, cabrón. La novena es Michael Myers, el asesino de niñeras de la película Halloween. La décima es Babadook. Así es, sí sale un cabrón disfrazado de Babadook. Eso es otro nivel de cabrones de la película con el mismo nombre de Babadook. La número 11 es Billy, el muñeco de Jigsaw, ya saben, de la película de Saw. Y finalmente el número 12, Mojo Jojo, de las chicas superpoderosas. Eso es todo, mis bochis, rapidísimo y sencillo. Ya se la saben, si están de acuerdo conmigo, si se me olvidó alguna, pues déjalo en los comentarios. Dale like, comenta, comparte, suscríbete. Los quiero mucho, les mando un abrazo, un beso y chao, chao. Por cierto, paso rápidamente a recordarles que en enero es mi cumpleaños, hijos de su perra madre, así que vamos a hacer una pinche pariseo bellaqueo bien mamastrófico. Nah, no es cierto, la neta no. Kids scream